Buenas tardes, jóvenes. Hola. Buenas tardes. Maestra doctora. Hola. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver un tema bastante importante dentro de la parasitología médica, pero fundamentalmente muy frecuente en los peruanos, los famosos que comen ceviches, ¿no? Es donde más existe este parásito. Miren este parásito. Se llama Diphlobotrum latum. Diphlobotrum latum, conocida como la tenia del pescado. Es la tenia más grande, jóvenes. Pertenece al gran grupo de los céstodos. Los céstodos son parásitos platelmintos, hermafroditas. Y estos tienen una cabeza, un cuerpo y toditos estos se reproducen por huevos. Este Diphlobotrum latum llega a tener dimensiones altísimas, casi hasta 10 a 15 metros de tamaño. Los céstodos, acuérdense la clasificación de los parásitos. Primero, los protozoarios. Segundo, los helmintos, divididos en nematelmintos y platelmintos. Nematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos, los cilíndricos, y los platelmintos, que son los planos. Y este es un platelminto. Estamos en el gran grupo de las tenias. Se caracterizan básicamente por ser ovíparos. Todos se reproducen por huevos. Y los huevos tienen características sui generis que lo vamos a ver enseguida. Uno de los principales platelmintos es la tenia saginata, que ya también la van a ver. Esta tenia saginata es un parásito plano. Todos tienen una cabeza, jóvenes, una cabeza, y también todos estos parásitos son de un color amarillento cuando están muertos y rosados cuando están vivos. No tienen una cavidad corporal propiamente dicha. Tienen un tamaño macroscópico visible a simple vista. El Diphlobotrum latum tiene 15 metros de tamaño. Esta tenia saginata tiene 5 a 10 metros. Generalmente es de forma simétrica y con sus extremos de menor tamaño. Todos estos tienen una cabeza llamado escólex y un cuerpo llamado estróbilo. El cuerpo está formado por estructuras independientes morfológicamente y están formados todo el cuerpo por proglótides. Estos platelmintos, acuérdense ustedes, jóvenes, que tienen, a diferencia de los nematelmintos, se acuerdan del ascaris, fundamentalmente del enterobius, tienen un sistema digestivo incompleto. En cambio, los nematelmintos tenían su sistema digestivo bastante completo. Su sistema excretor es simple, del otro era más complejo. Su sistema nervioso central, tanto de los nematelmintos como estos platelmintos, su sistema nervioso central es muy rudimentario. Su reproducción es sexual, se reproducen por huevos que rápidamente se transforman en larvas. Tienen movimientos reptantes. Eso quiere decir, se van moviendo, arrastrándose. Su cuerpo está formado por una cabeza llamada escólex y un cuerpo llamado estróbilo, que está formado, el estróbilo está formado por estructuras independientes, morfológicas y fisiológicas, llamadas proglótides. Todita la cabeza tiene ventosas. Estos platelmintos jóvenes
son básicamente tres: la saginata, la solium y la Diphyllobotrum latum, la tenia del pescado. La saginata se contagia con la carne de vaca, la solium con la carne de cerdo, el Diphyllobotrum latum con la carne de pescado. Y estos platelmintos se dividen en dos grandes grupos, encéstodos y tremátodos. Los tremátodos básicamente son los schistosomas, que vienen a ser la fasciola hepática, la fasciola Buschki y el Clonorchis sinensis. Fasciola hepática, Buschki y Clonorchis sinensis. Esos son los tres principales parásitos dentro de estos platelmintos. Miren a la Taenia solium joven, tienen una cabeza toditos. Si tiene cuatro ventosas y doble corona de ganchos, la solium. La saginata solamente 4 ventosas. Y el Diphyllobotrum latum tiene básicamente dos tipos, más que nada, tipo aletas. Pero esos son. Y los tremátodos, se clasifican los platelmintos en céstodos, que son las tenias, y los tremátodos, los schistosoma, el schistosoma manzoni, schistosoma y las fasciolas, fasciola hepática, fasciola Buschki y fasciola Clonorchis sinensis. Ahí está más o menos una tablita que encontré que me pareció útil, y voy a referirme concretamente al Diphyllobotrum latum, que está en la parte inferior. La saginata, las tenias pequeñas van a ser objetos de otras clases. Generalmente mide hasta 10 metros de longitud, aunque algunos autores mencionan 15 metros de longitud. Uno se contamina ingiriendo pescado. El animal que lo transmite es el pescado, y fundamentalmente el pescado crudo. Por eso los peruanos tienen mucho en el famoso ceviche. Casi todos los pescados tienen estos, y siempre hay que comer el pescado bien cocido. Sus formas infectantes son sus huevos, que son huevos larvados. Esta difilobotrytis, que también se llama, es la parasitosis humana producida por el género Diphyllobotrum latum, que es más conocida como Diphyllobotrum latum. Se ha descrito también la parasitación humana de las especies Diphyllobotrum pacificus y Diphyllobotrum dendriticum, que no nos interesa. Nosotros ahorita vamos a abocarnos a este céstodo llamado Diphyllobotrum latum, que se contamina con la carne de pescado crudo, agua dulce y agua de mar. Dentro de la epidemiología, jóvenes, quiero decirles que el ser humano es el huésped definitivo. También pueden ser huéspedes definitivos algunos mamíferos carnívoros y aves que se alimentan de peces. Este Diphyllobotrum latum, bendito Dios, aquí en Bolivia casi no la tenemos, pero sí predominan en la parte norte del hemisferio, Alaska y Canadá, que tienen abundantes lagos, Finlandia, países escandinavos, que entonces países escandinavos comen casi carnes crudas, y ahí tampoco la excepción de que coman carne de pescado, y es la forma como te contaminas generalmente. Y en Sudamérica, pues por excelencia está el ceviche, que es carne cruda. Generalmente este Diphyllobotrum latum afecta a los seres humanos a cualquier edad y género. Generalmente se dice que hay más de 20 millones de personas infectadas en todo el mundo. Generalmente los individuos, seres humanos, somos los que más probabilidad tenemos de tener este parásito y tener un mayor riesgo de transmisión. El Diphyllobotrum latum, reitero, ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida. Es común en pescadores, los que comen carne semicruda o apenas cocida, el famoso ceviche. Esa es la forma de infección de este parásito. ¿Quiénes son los huéspedes definitivos? Los hombres.
nosotros, los seres humanos, somos los huéspedes definitivos. También los animales que se alimentan de peces. El huésped intermediario también puede ser los crustáceos y todo tipo de pescado, el salmón, la trucha, la merluza, algunos crustáceos también pueden ser portadores de este Diphyllobotrum latum, de esta tenia grande, céstodo, que es hermafrodita, que mide hasta aproximadamente 10 a 15 metros, que tiene una cabeza llamada escólex y directamente un cuerpo llamado estróbilo formado por proglótides. Ahí está, miren cómo se lo ve aquí en esta transparencia, pueden ver bien ustedes, tiene una cabeza y este es su cuerpo, miren su cuerpo, por estructuras que primero son rectangulares, después se hacen más cuadradas y al final son totalmente cuadradas. Las proglótides se dividen en inmaduras, las que están cerca a la cabeza de la tenia, maduras, las que están al medio, y directamente las proglótides grávidas, las que están a la cola. Generalmente el individuo elimina estas proglótides grávidas. Generalmente se elimina mientras vas al baño, a diferencia de la tenia saginata, que eliminas mientras estás con alguna amiga, amigo, sientes un líquido lechoso y sale la proglótide cuadrada, cualquier cuadrado que vean ustedes, no es más que una proglótide de una tenia saginata en la carne de vaca, solium en la carne de pescado y esta Diphyllobotrum latum en la carne de pescado, perdón, la solium en la de cerdo. Generalmente el contagio, ya te lo he dicho 5 veces, te lo repito, al comer pescado crudo, cualquier tipo de pescado, la merluza, la trucha, el salmón, cualquier tipo de pescado contaminado y que tengan quistes de esa famosa tenia. Ahí está el Diphyllobotrum latum, que pertenece a la clase céstoda, o sea, es un céstodo también. Diphyllobotrum latum es su especie, es un parásito largo de 10 metros, pero pese a su gran tamaño, estos no producen obstrucción del intestino, sino que estos se van formando uno tras otro, van poniéndose en su, ¿cómo te diría? Como un abanico. Y por eso, pese a su gran tamaño, no producen obstrucción del intestino. No se produce obstrucción del intestino. El huevo de estos parásitos jóvenes producen 1 millón de huevos por día, mucho más que los nematelmintos. Acuérdense del Ascaris que producía 300,000 huevos por día. Este produce 1 millón de huevos por día. Sus huevos son anchos o pueden ser ovoideos, generalmente amarillento, tipo oro. Su largo es de 55-80 micras por 50 micras de ancho. Tienen en la parte superior un opérculo en uno de los extremos donde sale la larva. Ahí está. Véanlo bien el huevo. Es característico, jóvenes. Se parece al huevo un poco se parece al huevo del Enterobius, pero no es igual. Arriba tiene un opérculo y tiene una membrana fuerte. Y ahí adentro está el cigoto generalmente y llega a producir, tiene un opérculo por donde sale la larva. Su tamaño de este parásito hasta 10 metros. La forma adulta de este Diphyllobotrum latum, jóvenes, tiene una cabeza que se llama escólex. Tiene forma de lanza su escólex, órganos de fijación, tienen 2 botrios, hendiduras longitudinales, 2 ventosas nomás tiene, los otros tienen 4 ventosas, es su escólex.
es pequeñita su excólex, llega a medir 2 a 3 milímetros el excólex de estas tenias, y el cuerpo llega a ser tan grande que mide hasta 10 metros, ¿no? Entonces tiene 2 ventosas, las proglótides son anchas, tienen una estructura uterina en forma de roseta, 3.000 a 4.000 proglótides, inmaduras, maduras y grávidas. Son muy proliferan mucho, jóvenes, 1 millón de huevos por día, y generalmente son huevos operculados, no embrionados. Ahí está. Son hermafroditas. La cabeza se llama escólex, el cuerpo está formado por el estróbilo, formado por proglótides. Miren los proglótides. Los proglótides son estructuras independientes, jóvenes. Son cuadradas de más o menos 1 a 2 centímetros. En su interior tienen el aparato genital masculino y femenino, por eso son hermafroditas. Tienen testículo, tienen un poro genital femenino, tienen un poro genital masculino, tienen un útero, tienen ovario y también tienen testículos. 100% hermafroditas. Se llaman también la solitaria. Han visto cómo es, mira, cómo le gusta el intestino delgado, el yeyuno, jóvenes. A todos estos céstodos, la saginata, la solium y el Diphyllobotrum latum, las tenias grandes, les gusta el intestino delgado, generalmente el yeyuno. ¿Cómo te contaminas con esto? Hemos dicho que, en primer lugar, el paciente parasitado con este Diphyllobotrum latum tiene que eliminar los huevos en las heces fecales. Estos huevos en las heces fecales directamente pasan por varias etapas larvarias. Primero se llama la primera etapa larvaria coracidio, y esta larva directamente son ingeridos por los crustáceos, estos coracidios, y de ahí sale directamente la larva procercoide en la cavidad corporal de los crustáceos, y los crustáceos infectados son ingeridos por los peces de agua dulce. Entonces, ahí es una vez que son ingeridos, la larva procercoide se desarrolla en la larva plerocercoide. El pez es depredador y generalmente ingiere peces infectados, ingiere estos crustáceos, y el humano ingiere carne cruda mal cocida del pescado. Entonces, es importante que sepan ustedes que ya una vez que ingieres directamente el pescado con estas larvas procercoides, pasan por tu esófago, estómago, intestino delgado, y del intestino delgado directamente se transforman en parásito adulto, con una cabeza llamada escólex o un cuerpo llamado estróbilo, en la que tiene sus más de 2.000 proglótides en todo su cuerpo. Un parásito grande de 10 metros, pero pese a su gran tamaño, estos céstodos no son tan patógenos como los protozoarios, los pequeñitos, ni los nematelmintos, pero este Diphyllobotrum latum, igual que la larva de la cisticercosis, son bastante malos. Nuevamente aquí te doy un ejemplo. Nuevamente te estoy recalcando. El huésped definitivo es el ser humano. También algunos animales, como por ejemplo puede tener Diphyllobotrum latum el perro, el cerdo, la vaca, también pueden tener esto. Se localizan en el intestino delgado, en el yeyuno. Una vez que, ¿cómo es la forma de contaminación? Con las heces fecales.
Las heces fecales se eliminan al aire libre, estos se contaminan con las aguas de riego y caen al agua y liberan el primer estado larvario llamado coracidio. Después son ingeridos por el crustáceo y se llaman procercoides, que son infectantes para los peces. En los peces se desarrolla el tercer estadio larvario llamado plerocercoides. El ser humano se infecta ingiriendo carne de pez mal cocido. Produce 1 millón de huevos por día y siempre viven harto tiempo estos, de 5 a 10 años. El Diphyllobotrum latum mide 10 años. El primer estadio larvario se llama coracidio. El segundo estado larvario, procercoide. En los peces, el tercer estado larvario se llama plerocercoide. 3 términos estás aprendiendo, ¿no? No te vas a olvidar. Necesariamente el huevo que tiene que caer al agua y liberan su primer estadio larvario llamado coracidio. Estos son ingeridos por los crustáceos. Estos crustáceos se forma la segunda forma larvaria, que es directamente este segundo estadio larvario, procercoide. En los peces se desarrolla el tercer estadio larvario llamado plerocercoides. Y siempre se contamina ingiriendo carne de pez más cocida. El Diphyllobotrum latum, jóvenes, no, pese a su gran tamaño, ninguna de estas tenias llegan a producir lesiones a nivel del ser humano. No produce lesión en la mucosa intestinal. Su mecanismo de acción es exfoliativo, es decir, utiliza la vitamina B12 del huésped. Ese es su mecanismo solamente de acción. Este nos roba la vitamina B12 y nos produce una anemia megaloblástica. Quiere decir anemia megaloblástica, una anemia hemolítica. Van a ver que el cesto, la saginata, prácticamente no te produce mayor problema excepto problemas psicológicos. La solium es mala porque produce la cisticercosis que va al cerebro. Y estos directamente, este Diphyllobotrum latum, tiene un mecanismo de acción exfoliativa, es decir, utiliza la vitamina B12 del huésped y produce anemia megaloblástica. ¿Qué síntomas van a tener? Generalmente los síntomas de cualquier parasitosis, dolor abdominal, distensión abdominal, puedes tener diarrea, a veces te sientes débil, pero esto es importante, que en este paciente con Diphyllobotrum latum, con esta tenia, vas a tener varios signos de anemia, y estos signos de anemia es la palidez de piel y mucosas, está sumamente pálido, obstrucción intestinal, colangitis por migración de proglótides, y llega a producir un gran problema de disminución de la vitamina B12 y un gran problema de anemia. Entonces tienes decaimiento, malestar general, cansado, llegas al tener tanta destrucción de los glóbulos rojos, tú sabes que tu conducto biliar ya empieza a agrandarse, puedes llegar a tener una colangitis, y es una anemia de las más fuertes que produce este parásito porque compite con la vitamina B12. Nunca te olvides. La anemia por vitamina B12, pues es como todo dato de anemia, totalmente cansada todo el tiempo, pálida, dolor de cabeza, puede haber un soplo diastólico funcional, somnolencia, y bueno, cuando ve que elimina un cuadrado de más o menos 2 centímetros, una cosa blanquecina, te asustas mucho, pero cuando le dices que tiene más de 2000 de esos, se quiere morir de angustia. ¿Qué? ¿Cómo voy a tener semejante parásito? Y ahí empiezan todos los signos y síntomas de este parásito. El diagnóstico, jóvenes, siempre en base a una buena anamnesis que hemos tanto visto en nuestro expediente clínico. Una buena anamnesis, una buena historia clínica de punta a canto, y es importante la presencia de los huevos que se presentan y la presencia de proglótides. También el PCR es importante,
la amplificación del gen, y exámenes de laboratorio, como es, ahora ya tenemos la endoscopía, tenemos la ecografía, tenemos la tomografía, la resonancia magnética, la colonoscopía, fluoroscopía, y todos estos datos son los que te van a dar una idea de lo que tiene este paciente. Entonces, diagnóstico, empezamos siempre por una buena anamnesis, después vamos a un coproparasitoscópico, a un hemograma, ahí vamos a tener una hemoglobina que es de 14 a 16, va a estar en 6. El hematocrito, que es 45, más o menos en el hombre, va a estar menos de 35. Entonces, tú al tiro vas a decir, ¿qué es esto? Es una fuerte anemia. Y ahí pides un coproparasitoscópico y ahí te reporta coproparasitoscópico seriado, te van a reportar los huevos de todos los proglótides. Los exámenes de laboratorio, siempre es importante corroborar. Y en este caso también vale la pena que le hagas una tomografía, una resonancia para ver exactamente dónde está ubicada esa Diffilobotrum lactum. En la prevención es fácil, ¿no? Evitar el consumo de carne no cocida. Los famosos ceviches, hay que tener cuidado. Tienen que ser pescados que no sean de dudosa procedencia, un lugar adecuado. Y de preferencia que no te guste mucho ninguno de tus ceviches, nada de eso. También evitar el consumo de pescado crudo, ¿no? Que es el ceviche. También se dice que, sería bueno congelar el pescado. En los sushis también se ponen un montón de salmón crudo. Hay que congelar al pescado en menos de 10 grados. Dice que atenuaría estas larvas de Staphylococcus lactum y ponerlo en sal también. La contaminación del agua es importantísimo, evitando el cambio climático de los parásitos en zonas endémicas. Higienes estrictas desde la producción de estos pescados hasta el consumidor. Fijarse que estos pescados pasen por el SENASAC y no sean vistos y que no sean directamente pues consumidos y no sean directamente dados por el otro, que no estén contaminados. El tratamiento, jóvenes, es el praziquantel y la niclosamida. Son drogas antiguas, pero sin embargo se las siguen dando, jóvenes, y es un buen medicamento. La administración de una dosis única de praziquantel, que se da 10 a 25 miligramos por kilo, y la niclosamida, entonces la niclosamida se da en 2 gramos para adultos mayores o 1 gramo para niños mayores de 6 meses. Previamente hay que tomar un laxante suave y siempre tener cuidado de que pues se elimine el Scolex. Solamente se considera curado cuando elimina el Scolex. Antes del tratamiento se recomienda dar un laxante suave o dar yogur, un poco de papaya, que el estómago esté medio suelto. Le das el tratamiento y el tratamiento casi siempre también tienes que dar en familia. Son drogas fuertes que producen náuseas, vómitos, dar después de los alimentos, pero bueno, todo esfuerzo es válido si se trata de un parásito tan feo y que llegue a competir con tu vitamina B12 junto con tus células y te llegue a producir una gran anemia. Creo que eso sería todo, jóvenes. Es un tema corto. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Cuando mencionó cuerpo, mencionó inmóvil, móvil, algo así, entendí. O de los próbates, ¿me puedes volver a explicar al menos? No entendí esa parte. Ya. Te digo que todos estos tenias están formados por una cabeza que se llama Scolex y un cuerpo llamado estróbilo. El cuerpo llamado estróbilo está formado por proglótides, que son estructuras independientes, morfológicas y fisiológicamente. Este generalmente tiene más de 1000 proglótides. Tiene más de 1000 proglótides y se clasifican en inmaduras, maduras y grávidas. Las grávidas son las que están en la cola, las últimas. Entonces, este parásito generalmente se ubica en tu yeyuno y les decía que pese a su gran tamaño,
aunque se mueven ellas, no te producen obstrucción intestinal, sino que estas proglótides se acomodan, me podrías decir el término, como un abanico, y se va poniendo como un abanico uno encima de otro, y no producen ninguna obstrucción del intestino. Esa es la característica importante de las proglótides, que se clasifican en inmaduras, maduras y grávidas. Grávidas a la cola, las maduras al medio y las inmaduras, las que están cerca a la cabeza, llamado escólex. Se considera curado cuando elimina el escólex este paciente. Por eso, después de dar ese tratamiento, tienes que recolectar las heces fecales durante 3 días. Más bien no hacemos eso los médicos, pero los de laboratorio tienen que mirar y ver cuántos escólex, cuántas cabezas se están eliminando, y ahí es cuando se produce absolutamente todo para estos pacientes. Las proglótides son parte de la tenia, formadas por inmaduras, maduras y grávidas, y que están en toda la tenia. Inmaduras a la cabeza, maduras al medio, y las grávidas a la cola. La que va eliminando los pacientes son grávidas. Eliminas uno, y por cada uno que eliminas, ese ratito la cabeza de la tenia forma otras 100 proglótides, y por eso tienes un montón de estos proglótides. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿Sí? ¿cómo podríamos realizar una buena anamnesis en caso si sospechamos de este parásito? Una buena anamnesis significa que tienes que preguntar edad del paciente, sexo del paciente, dónde ha vivido el paciente, a qué se dedica el paciente. Si es un paciente, por ejemplo, de estos agricultores, si es un paciente pescador, si es un paciente que vive en una zona de amplísima, como la Angostura, por darte un ejemplo, de amplísimo consumo de estos nutrientes, entonces sí tienes obligación de sospechar este parásito. Y la buena anamnesis significa también si tiene antecedente de comida de pescado semicrudo, crudo, el ceviche, si le gusta mucho y permanentemente cada fin de semana toma eso, todo eso es una buena anamnesis. Y fijarse si ha eliminado alguna vez en las heces fecales algún tipo de sustancia amarillenta que ha podido eliminar, que sería un proglótide. Toda esa buena anamnesis te llega a ti a un buen resultado y a hacer un buen diagnóstico de un Diphlobotrum latum, un parásito que no estoy hablando de la estratosfera. Obviamente que la solium y las aginatas son mucho más comunes, pero estos parásitos tampoco son la excepción. Eso implica una buena anamnesis: dónde vive, cómo vive, qué come, cuántas veces al día come pescado, específicamente lo hace cocer el pescado, come pescados así términos medios, come ceviche, específico tienes que preguntar cuando sospechas de Diphlobotrum latum, y hacer un hemograma rápidamente, porque produce una gran anemia este parásito, gran anemia, unos datos de anemia, si tienes somnolencia, si estás siempre con flojera, con cansancio, con debilidad, con sueño y pálido, tienes obligación de ver esto. ¿Algo más? Doctor, una pequeña duda más. ¿La forma infectante cuál sería de este parásito? La forma infectante es el huevo larvado, los huevos larvados. Y este parásito, generalmente, estos huevos se encuentran dentro del pescado. Y la forma infectante más común es el consumo de esta carne mal cocida con las larvas dentro de la plerocercoide. En eso te contaminas. Carne de pescado. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, doctora, por favor, ¿cuánto tiempo más o menos sería el tiempo de tratamiento para que el paciente esté completamente rehabilitado, curado, por favor? El tiempo de tratamiento generalmente va muy bien con el praziquantel y la niclosamida. En 2 tratamientos que des de praziquantel,
Y en niclosamida, una dosis de 10 a 25 miligramos, se va directamente, vas a curar, pero es bueno que a los 15 días repitas el tratamiento, como en todos los parásitos, es bueno repetir a los 15 días el tratamiento. La niclosamida también es droga antigua, que también va muy bien, también en el tratamiento de este parásito. Niclosamida, praziquantel, a los 15 días repetir 2 dosis y después otra vez realizar coproparasitoscópico. Yo creo que es suficiente y no necesitas un mayor manejo. Gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, un abrazo grande. Que les vaya muy bien, queridos jóvenes. No se resfríen, ni resfríen, por favor, a sus papás. Está dando muy fuertes resfríos y si pueden, que se vacunen sus papás contra la influenza. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.